Dale, vamos ahí. Amigos de Semblanza, bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy es un programa que lo vamos a dedicar a la bebida bandera del Perú, el pisco, porque últimamente se han desarrollado investigaciones que permiten demostrar que el pisco verdaderamente es peruano. Así que vamos a llevarles la ponencia que han realizado los expertos en este tema y también el punto de vista de las versiones que hemos recogido. Bienvenidos al programa del día de hoy. Martín Sansolano, el licenciado, es el responsable de la DIRCETUR Zonal Chincha. El día de hoy es uno de los que ha hecho posible la presencia de los investigadores que han hallado documentos que sustentan la peruanidad del pisco desde el siglo XVI. Martín, interesante la ponencia que se ha realizado el día de hoy con el apoyo de Descorchados y DIRCETUR, y también interesante la concurrencia de los chinchanos. Sí, efectivamente, un evento que nos da a conocer más sobre la historia del pisco, qué tan antiguo es, ¿no? En esta controversia que tenemos nosotros con el país vecino, pero bueno, hay documentos que hablan que nuestro producto bandera realmente es de nuestro país, y la región Ica está en parte en esa historia, ¿no? Hemos visto cómo... Sabemos por historia, el Chincha es una zona netamente vitivinícola, y en esta oportunidad, aparte de conocer nuestra historia, nuestra cultura, en lo concerniente a la producción vitivinícola, desde nuestro punto, desde nuestra ubicación, nosotros lo que hacemos ahora es fomentar el enoturismo con esta historia que nos han traído estos grandes profesionales aquí en la provincia de Chincha, y agradecer a todos aquellos que han participado, entre autoridades, empresarios, productores vitivinícolas, que creo que nosotros juntos vamos a poder tener la fortaleza de tener, como tenemos ahorita, nuestro producto bandera, para que vean los extranjeros, nuestros turistas, lo que tenemos nosotros como licor bandera. Martín, y por si fuera poco, no solamente ha sido la ponencia en sí, sino que esto se está complementando con una degustación gratuita de esta bebida bandera de nuestro país. Sí, siempre con un trabajo articulado con los productores vitivinícolas, ¿no? Como Tabernero, Viña Vieja, Las Barricas, complementado también con dulce, con Carmencita, con el anticucho de gato negro, artesanías. Siempre es el complemento para estos tipos de eventos, y de esta manera pues también dar a conocer no solamente la historia, como te vuelvo a repetir, sino también nuestra oferta turística que tiene la provincia de Chincha. Muy bien, el licenciado Martín Sansolano, responsable de la DIRCETUR Zonal Chincha, que el día de hoy ha organizado conjuntamente con Descorchados esta ponencia interesante acerca de la peruanidad del pisco. Información de los escribanos de Ica es la que hemos investigado. Estamos hablando de documentación del siglo XVI, específicamente.
El periodo de la investigación, inicialmente en los protocolos de Ica, es de 1568 a 1598 y un pequeño periodo del siglo XVII, específicamente 1605 y 1613, que son los documentos que vamos a ver. Los notarios de aquella época: Cristóbal de Carvajo, Hernando Carvajo, García de Córdoba, Juan de Herrera y Pedro Salcedo. Son los notarios. ¿Cuál es el notario acá de Chincha? ¿No? ¿Conocidos? Pardo. Ya, es como acá, en 500 años se empieza a investigar la documentación del notario Pardo para ver las transacciones que hacen ustedes el día de hoy y puedan conocer cómo se manejaba la sociedad chinchana en aquella época. Es exactamente lo mismo. Entonces acá puede ver los legados, ¿no? Rumbo a los 500 años de historia de estos documentos, que, como repito, felizmente en algún momento de la historia fueron trasladados a Lima. No se sabe cuándo, pero fueron llevados a Lima y fueron depositados en el Archivo General de la Nación. Porque cuando hemos ido a supervisar el Archivo Regional de Ica, por ejemplo, ¿dónde debería estar esto? En Ica, no en Lima. Pero lamentablemente debo decir que cuando hemos ido al Archivo Regional de Ica, el estado es paupérrimo, ¿no? Las lluvias, ¿no? Las inundaciones han convertido mucha de la memoria de los iqueños en pedazos y masas de papel que no sirven para nada. Y esa es la tragedia de los archivos en el Perú. No crean que Ica es el único lugar. Eso sucede en todo el Perú, lamentablemente. Y cada vez que pasa eso, ¿qué se pierde? Un pedazo de la memoria de todos. De todos, ¿ah? De nuestras familias. ¿Cierto? ¿En qué consistió el trabajo de investigación? Ahí en la imagen está nuestro querido amigo Julio Hernández, ¿no? Que fue el paleógrafo que se dedicó a investigar con un equipo de personas estos trabajos. Lo primero que hizo fue leer los documentos. Pero la lectura, como ya vieron, lo complicado que es muchas horas de lectura, de investigación. Felizmente es un muchacho joven, tiene 25 años, ahora tiene 26, ya un año más. Y bueno, no requiere lentes como nosotros, porque si no, imagínense, con otros con lentes tener que investigar esa letra, se acabaría más nuestra vista, ¿no es cierto? Entonces, lectura de documentos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que han escuchado, por ejemplo, el documento de Pedro Manuel de Griego, ¿han escuchado, no? Sí. Ya. Que fue descubierto hace unos 20, 30 años aproximadamente. Entre esos 30 años que han pasado, hay pedazos del testamento que se han borrado. Por eso es importante que cuando hemos descubierto estos documentos, no solamente los hemos descubierto, sino los llevamos a un proceso de restauración y conservación. ¿Para qué? Para frenar el deterioro de esos. ¿Por qué? Porque les aseguro, y no es por vanagloriarnos de nada, que si no descubriéramos esos documentos, les aseguro que en los próximos 20 o 30 años se hubieran borrado y se hubieran destruido por efecto del tiempo, y ahí sin ninguna investigación hubiera podido encontrar esto que hemos encontrado. Entonces, una vez que se hizo la lectura y la identificación, se procedió a la catalogación de la documentación. En uno de estos protocolos de Ica, el número 4, ¿no? Justamente de García de Córdoba, en el año de 1585, hemos encontrado que un residente en el puerto de Pisco y estante de la vía de Valverde, que era Ica, como saben, llamado Pedro Gómez de Herrera, se obligó a pagar a Jerónimo de Montesinos, residente de la Villa Rica de Oropesa, entre paréntesis, Huancavelica, ¿no es cierto?, 400 botijas de vino, de lo que se hace en el Valle de Chincha. O sea, este señor lo que pedía específicamente era el pago, pero en vino, pero no cualquier vino, vino de Chincha, que seguramente era reconocido por su calidad, ¿no? Entonces eso es lo interesante, ¿no? De los cuales iban a ser entregadas en el asiento de San Jerónimo, lugar donde se descarga el ahogue, recibiendo por ellas 2.200 pesos de la época, ¿no? Entonces, claro, es una referencia, pero ¿a qué nos trae a colación esta referencia? Al reconocimiento, así como ya van a ver el tema del aguardiente de pisco, las botijas de pisco, por el tema toponímico, ya había en 1585 un reconocimiento a la calidad del vino que se hacía en el Valle de Chincha, ¿no? Porque Chincha siempre ha sido un lugar pues realmente fundamental para la historia, no solamente del Perú, sino
de toda la historia pre-inca, ¿no? La otra vez estaba revisando un poco y leyendo, ¿no? Cuando Atahualpa es capturado, ¿no? Allá en Cajamarca, ¿te acuerdan, no? Que Atahualpa es capturado y al costado, o muy cerca de él, había otra litera, ¿no? Que cargaban los indios, ¿no es cierto? Y se trataba nada más y nada menos que el señor de Chincha, ¿no? Que tenía tal rango y tal poder que se sentaba en un asiento muy similar al del Inca. Y cuando los españoles le preguntaban a Atahualpa por qué este señor tenía esta, digamos, anuencia del Inca de sentarse a su lado y a la par y ser adorado, decía Atahualpa que era el único señor capaz de sacar 100.000 balseros a las costas de Chincha. Imagínense, en aquella época. 100.000 balseros a la costa de Chincha, y en honor de Chincha es que se usó el nombre de Chincha Izuía. Entonces, Chincha siempre ha sido un lugar muy importante para nuestra historia, ¿no? Estas referencias bibliográficas están en los libros de historia, pueden ustedes revisarlos, pero acá lo que les quiero traer un poco es la nueva línea de tiempo acerca del pisco. Hasta hace, estamos junio, ¿no? Hasta hace poco más de un año, la línea de tiempo nos remontaba acá. ¿Sí ven acá? 1613, que era en aquel entonces el documento más antiguo sobre el pisco, el famoso testamento de Pedro Manuel el Griego, ¿no? Del cual se han escuchado muchísimo. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos retrocedido 26 años. 26 años hasta 1587, que es el primerito. Otro documento importante, 1589, y otro complementario y realmente fundamental, 1605. Ahora sí, vamos a entrar a la materia, los descubrimientos. El primer documento que se descubrió respecto al tema del pisco fue este, pero debo decir que también hay un documento del año 1583 que, si bien es cierto, no habla de pisco ni de aguardiente, habla de aguapil, ¿no? Del aguapil, ¿no? Que sabemos que ya entonces, en aquel entonces, había una referencia de producción de vino y de aguardiente, pero no sabemos si ese aguapié era producto o iba a ser un insumo para la destilación. Entonces, como no sabemos, no podemos afirmar algo que no nos consta. Entonces, nos hemos venido hasta el año 1587, que es una escritura pública de carta de pago y finiquito de dos personajes, importantes, acuérdense de ellos: Manuel de Asante y Jorge Capelo. Manuel de Asante y Jorge Capelo son dos personajes importantes. Después hemos descubierto que ambos son de origen griego, como muchos de los conquistadores y como otro tanto importante grupo de comerciantes que vivía en lo que se llamaba la traza de la Villa, la plaza de Ica. ¿Qué dice este documento del 18 de noviembre de 1587? ¿No? En este documento, el teniente corregidor de la villa, que era la autoridad en ese momento, a través de un auto, mandó a Manuel de Asante a entregar a Jorge Capelo 80 pesos en reales y 25 arrobas de vino, dando a ambos una carta de pago y finiquito. Cuando estos decidieron separarse, la empresa se separa, se da por concluida la empresa y se dividen los bienes. Entonces ellos van a la autoridad a que partan los bienes de la sociedad. Y acá, en esta repartición, exigieron la devolución de bienes mancomunados. Y acá consta una caldera, aguardiente y vino. ¿Qué significa esto? Que es la primera, o digamos, actualmente es el documento más antiguo en el Perú que da cuenta de la caldera y el aguardiente y vino. Digamos que en el Archivo General de la Nación esto es lo más antiguo que hay. Quizás en los archivos de España, ¿no?, pueda haber, u otras partes del mundo pueda haber, pero habrá que descubrirlos. En este momento, este es el documento más antiguo sobre la existencia ya del aguardiente en aquel entonces. Luego vamos a volver a este concepto, ¿ya?, de la caldera. La caldera, porque por ahí a un personaje
del país del sur dice que esta caldera se refiere a una caldera para cocinar, ¿no? Lo cual ya veremos que no es así. El segundo documento, escritura de compañía entre Juan Corso y Andrea de Candia, del año 1589. En este documento, Juan Corso y Andrea de Candia, era hombre por si acaso Andrea, el nombre, ¿no? Andrea de Candia, que también era familia de Pedro de Candia, que vino con Francisco Pizarro y estuvo los 13 de Gallo, ¿se acuerdan, no? Los 13 de Gallo, ya. Pedro de Candia era también un personaje de esta naturaleza. Dice, sin escritura, conformaron anteriormente una pulpería, o sea, un negocio, un restaurante, una tienda, aproximadamente 3 años antes. Acá podríamos afirmar que en 1586 ya había un negocio de venta de aguardientes, pero es una referencia, no consta, y como no consta, no podemos afirmarlo todavía, ¿no? En este documento dice que en esta pulpería, en este negocio, ganaron una cantidad de bienes: 400 botijas de vino, 100 botijuelas de aguardiente y licores, que fueron embarcados en el barco de Felipe Corso. Juan Corso vendería esta mercadería en el puerto de Arica, o donde a él le pareciera. ¿Cuál es la importancia de este documento? Dos temas cruciales. Primero, producción de vino y aguardiente, de uva, acá está, consta. Y segundo, comercialización, a nivel de tiendas o restaurantes para consumo, pero además envío de cantidades de aguardiente vía marítima. Hablamos de comercialización vía marítima hacia, dice, Arica o otros lugares donde le parecieran al propietario del barco. Arica en aquel entonces era todavía parte del Virreinato del Perú. Pero, ¿por qué se iba a Arica? Porque en aquel entonces estaban las famosas minas de Potosí, en Bolivia. Bueno, que también era el Virreinato del Perú, ¿no? Las minas de Potosí era un lugar donde, como saben, explotaban grandes cantidades de mineral. Y donde hay minería, se consume mucho. Así es. Entonces, mucho del aguardiente de uva de aquel entonces y de vino se iba a las minas de Potosí a través de la ruta comercial de Arica, y de ahí subía hacia lo que era en aquel entonces el Alto Perú. ¿Okay? Segundo documento. Tercer documento, y yo diría que es el que contiene gran cantidad de información, ¿no? Y resulta fundamental leerlo. Testamento de Manuel de Asante, o Manuel de Sante, o Manuel de Asante con 2 S, ¿no? En aquella época hay una diversidad, pero es el mismo personaje. Este personaje, Manuel de Asante, o Manuel de Sante, de la isla de Sante, del reino de Venecia, lo que actualmente son las islas griegas, otra vez Grecia aparece, ¿no es cierto? Era un próspero comerciante y da su testamento el 30 de octubre de 1605. Como cualquier testamento, ¿no es cierto?, hacemos un inventario de nuestros bienes. Y este personaje hace un inventario de sus bienes y acreencias y documenta por primera vez y de manera explícita la existencia de un elemento muy importante para la elaboración del aguardiente de uva. Y dice, caldera para hacer aguardiente. ¿Se acuerdan que en 1587 Manuel de Asante se quedó con la caldera? ¿Qué era esta caldera? Esa misma caldera. Se quedó con la caldera para hacer aguardiente. Solo que acá dice, y ponen el inventario, caldera para hacer aguardiente. Entonces, en respuesta a este señor argentino, ¿no? Porque no es chileno, es argentino que trabaja para los intereses chilenos, esta caldera es para hacer aguardiente y no para cocinar, como malintencionadamente quiere insinuar, ¿no es cierto? Y además nos dice que deja 400 botijas llenas de vino nuevo, 2 tinajuelas, un barril de aguardiente y 2 pipas de aguardiente. ¿Se dan cuenta, no? Cómo los documentos van contando una historia que se concatena y vamos interpretando, ¿no? Juntos. Y este documento importante que ya fue descubierto anteriormente, pero que
lo trajimos para que con los demás documentos cuenten una historia en conjunto. El testamento de Pedro Manuel el Griego, que también fue griego, de Corfú, ¿no? Tiene un testamento del año 1613, en el cual indica que deja 30 tinajas de Gournay llenas de aguardiente, que albergaban además 170 botijuelas de aguardiente, un barril lleno de aguardiente, y también indica que tenía su propia bodega. A diferencia de otros casos, como Manuel Lasante, que no consta que tenía bodega, pero sí consta que tenía su propia bodega donde se guardaba el aguardiente. En aquella época también se mandaba, y está documentado, que había bodegas en el Callao, donde se mandaba el aguardiente de uva para embarcarlo a través del puerto del Callao. O sea, se embarcaba por el Callao, pero también se embarcaba por el puerto de Magdalena de Pisco. O sea, por ahí salía el aguardiente hacia, no solamente América del Sur, sino también hacia el norte, como ya Eric les explica. Entonces, ¿qué es lo importante de este testamento? Que dice algo importante, dice, deja la caldera grande de hacer aguardiente con su tapa e cañón, dice Pedro Manuel. Entendemos que cuando hablamos de la caldera grande, o la paila, ¿no? La paila, para hacer aguardiente con su tapa de cañón, estamos hablando de un elemento muy similar a la falca, ¿no? De la época, por supuesto, ¿no? O sea, esta imagen de acá es una falca pues, moderna, ¿no? Pero, y también quiero contarles que actualmente esta parte, la E, la C y la A, se han borrado del documento original, se han quemado. Por eso les decía hace un rato que felizmente descubrimos estos documentos para poder intervenirlos, para poder restaurarlos y que perduren. En este caso, desde que se descubrió hace como 30 años hasta la actualidad, no se había intervenido los documentaros. Se dio a conocer, se hicieron un montón de libros, ¿no? Gente que se hizo famosa, pero el documento se siguió valorando. Y la idea es descubrir para conservar. No solamente para divulgarlo, sino para que se conserve y perdure para las demás generaciones. Pero ya, ok, descubrimos los documentos. ¿Y qué más? Declaramos estos documentos como patrimonio cultural de la nación. ¿Para qué? Para que aquellos que vengan después de nosotros tengan la responsabilidad y la obligación de cuidarlos y que se preserven, ¿no? Esto lo hicimos gracias, ahí no está Eric, pero está Julio, que es parte del equipo, porque el famoso Julio Hernández ya lo han conocido, ¿no? Convocamos al presidente de la Academia del Pisco, que es Johnny Schuller, ¿no? Que nos ayudó de manera desinteresada, y por supuesto contamos con el apoyo político del sector cultura, que en ese momento estaba Nelly Urteaga como ministra, que debo decir que nos dio todo el apoyo que el día de hoy con este ministro de Cultura no existe, que el expediente de postulación a UNESCO está estancado y que no se mueve y no se moverá, parece, porque el señor tiene otras prioridades, ¿no? Pero además, gracias a la alianza que hicimos con Johnny Schuller, podemos poner en valor sus mapas. Ya sabíamos que tenía mapas, ¿no es cierto? Sí, se eran conocidos los mapas de Johnny Schuller, pero lo que hicimos fue investigar esos mapas. Investigar los mapas y descubrir algunas cosas importantes para luego también declararlos patrimonio cultural de la nación. Este mapa de acá importante, que es un mapa de 1584, ¿no? Que vemos acá Pisco, ¿ok? O sea, ya en esta época, 1584, ya se veía Pisco como un lugar de referencia. Ya existía. Si se han dado cuenta, creo que no se han dado cuenta, pero acá voy a mostrarlo para que vean. Es un extracto de un mapa de 1610. ¿Qué dice ahí? Pisco. ¿Y arriba de Pisco? Chinca, ¿no? Realmente Chincha, ¿no? Pero Lunaboná, ¿no? Entonces, en 1610 ya era reconocido Lunaboná, ya Chinca o Chincha. Esto lo escribió un señor alemán, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que ya existía la referencia geográfica, ¿no? Ya existía en aquel entonces. Ya. Pues tienen que estar atentos, ¿eh? Ya ven que se pasan estas cosas, ¿no? Lo puse a propósito. ¿Ya? Entonces, miren, aparece Pisco,
En 1630, Guillermo Blue, que es el que les mostré hace un rato, también aparece Pisco en la referencia. En 1717 se indica en un mapa ruinas de la antigua bodega Pisco. También. Entonces, cuando dicen por qué el pisco es la bebida del Perú, es porque tiene una tradición de cientos de años referida a un lugar, referida a un puerto por donde se importaba o se exportaba el aguardiente de uva. Pero además, ¿qué hicimos? Y eso fue un dato que se lo pasé a Eduardo, porque cuando sale la noticia de que lo incorporamos a UNESCO y logramos el reconocimiento, porque Eric hizo el expediente de postulación a UNESCO, un poco ahí lo estuve ahí presionando bastante para que podamos llegar a la fecha, porque queda poco tiempo. Felizmente se hizo el expediente, y cuando logramos inscribirlo en UNESCO, ¿no?, mandamos primero la postulación en agosto, y luego en noviembre logramos la inscripción, ¿no? Claro, o sea, como dicen, ¿no?, cuando después de la batalla todos son generales, ¿no?, y todos quieren llevarse, digamos, el éxito de la gestión. Pero lo importante es que me mandé el documento justo, Eduardo, toma, Eduardo, para que la gente se entere quiénes trabajamos esto, ¿no? No para nosotros, sino para que la gente que a veces, en lugar de ayudar, entorpece, no se quiere llevar a marías ajenos. Entonces, el día de hoy, cuando ustedes entran a la página de UNESCO, miren ustedes, UNESCO, ustedes encuentran este conjunto de documentos. Se llama Los orígenes del pisco, manuscritos del siglo XVI y XVII. ¿No? Esta es la constancia fundamental que acredita que nuestros documentos sobre el pisco y su origen indubitablemente peruano están ya escritos y reconocidos por una instancia internacional. ¿Y qué es lo importante? Que cuando se juntaron 13 expertos internacionales para evaluar esta postulación, ninguno de los 13 era peruano. Ninguno de los 13 expertos era peruano, pero había un chileno. Y claro, la verdad que hicimos un trabajo de hormiga a la interna con otros países, con otros colegas, para poder hacer el trabajo de convencimiento y de la importancia, porque cuando se puso en la mesa esta postulación, hubo una oposición del representante de Chile, que cuestionó el tema de la famosa denominación de origen. Pero señores, acá no hay un tema comercial, acá es un tema histórico, y los documentos hablan históricamente. Acá no hay nada que discutir, los documentos están. Acá lo que tiene que ver es la originalidad, la autenticidad de los documentos, que son los que defienden a nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, esto se hizo, pero luego de esto, ¿qué pasó? Luego de esto, ¿no?, se generó el certificado de UNESCO, y querramos o no, tenemos una máxima representante en nuestro país. Más allá de si nos gusta o no nos gusta, ¿no es cierto? La Constitución Política del Perú dice que el presidente de la República representa a la nación peruana, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ese certificado de UNESCO, pero miren ustedes, el trabajo, pero miren lo importante, para nosotros es fundamental, que el trabajo de hormiga, desde un lugar de los archivos, a veces, ¿no?, en un sótano, con condiciones totalmente adversas, hayan logrado llegar a este punto. Quizá la señora presidenta no tiene ni idea de todo lo que hemos tenido que hacer para poder lograr esto. No importa, no interesa. Importa lo que hemos logrado. No para mí, para el país, para los productores, que son ¿quiénes son realmente los herederos de la tradición? Los productores, la población, la ciudadanía que consume, los hijos, los nietos, los bisnietos, que son los que realmente tienen la tarea de mantener la tradición, ¿no es cierto? Inmediatamente, ¿qué vino? La respuesta del país del sur, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, inmediatamente Chile mandó su expediente preliminar
para lo que se llama, y actualmente es un tema medio picante, que no sé si lo voy a contar, porque si no, no se va a molestar. Sí, porque si ya tiene problemas con las autoridades, si les cuento, se van a molestar más todavía. Actualmente, bueno, realmente si es que indagan, investigan, van a ver que hace aproximadamente 4 años el gobierno de Chile ha venido preparando este expediente. 4 años, un poco más. Ha habido talleres, ha habido todo un desarrollo de las autoridades chilenas y específicamente las del Valle de Elqui, y Copiapó. Entonces, en respuesta, no sé si se acuerdan, salió el ministro de Agricultura de Chile, ¿no? El señor Esteban Valenzuela salió a decir que los peruanos eran unos porfiados. ¿Se acuerdan, no? ¿Pero por qué? O sea, si el pisco lo vamos a trabajar los dos, Chile y Perú pueden ir. Es más, hubo una propuesta, no voy a decir de quién, de que UNESCO reconozca el pisco peruano y chileno a la vez. Una cosa pues de locos, ¿no? Pero existió esa propuesta. Entonces, Chile lanzó el paisaje cultural vitivinícola de Chile. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para darle sustento cultural a su producto denominado pisco chileno. Que como sabemos no existen, ¿no? El único pisco es el que producen en el país. Ellos producen un aguardiente de uva. Quizás también de calidad, por supuesto, no se puede negar la calidad. Pero, como ya se ha documentado, y Eric nos ha informado también, que antes de llamarse pisco se llamaba Huasco, o se llamaba Elqui, no se llamaba pisco. Ya cuando vinieron al Perú, en la independencia, ¿no? Todo, como decíamos, todos se juntaron contra el reino del Perú para buscar la independencia de Sudamérica, descubrieron un producto de buena calidad y se llevaron el nombre de pisco a Chile. Bolivia también tenía pisco, se llamaba pisco boliviano, y recién en el año 89 le cambiaron el nombre a Singani, ¿no? ¿Perdón? Ya. Sabotaje. Y el Perú hace poquito, ¿no? El Perú hace poquito, hace unos cuantos meses, respondió a Chile declarando patrimonio cultural los saberes, técnicas y valores de la producción del pisco. Entonces, estamos en este plan ya hace años, ¿no? Lo que hemos hecho finalmente, esta documentación, lo que va a sustentar, creo que ya el día de hoy y en otras fechas, como una jornada 7 de junio, Día de la Bandera, jornada patriótica, creo que ya después de esto no queda duda alguna acerca del origen del pisco, ¿no? O sea, ya no hay nada que decir. Salvo que Chile va a sacar documentos más antiguos que no hay, porque es imposible, porque ya han buscado y rebuscado sus archivos y no los ubican. Pero la tarea de investigación continúa, y tanto es así que ahora que yo termino de hablar, Eric nos va a explicar la parte siguiente de la investigación que todos debemos hacer. Finalmente, una frase de Johnny Schuller que a mí me gusta mucho y que siempre la repito porque, claro, todos somos hinchas del pisco, ¿no? Todos queremos ser pisqueros, a todos nos arde que Chile quiera apropiarse, ¿no? del pisco, pero el consumo per cápita de pisco es menos casi 300 mililitros. O sea, realmente, Chile consume más su aguardiente nacional. Entonces, yo le dije, ¿no? Siempre defendemos el pisco de la boca para afuera, o sea, hablamos. Pero hay que defenderlo de la boca para adentro. Y eso es lo importante, ¿no? Ojalá que las autoridades puedan entender esto, ¿no? Porque desde el año 2019, miren, ya, la del estribo. Desde el año 2019, el gobierno del Perú inscribió el proyecto Bodegas y Viñedos para la producción del pisco, que fue el expediente que se pensó para hacer en UNESCO. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y no somos capaces de terminar un expediente. Somos incapaces, ¿no? De estar recortando el tamaño de la línea de Nazca, ¿no? Y no estar terminando el expediente cuando hay profesionales, hay equipo que lo puede hacer. Simplemente a este ministro no le da la gana. Y estamos nosotros con la Academia Nacional del Pisco, pero en el Pisco, atrás del ministerio, que ni siquiera nos recibe, porque tiene otra agenda distinta seguramente. Y Chile, y es un dato que ya está en otro libro, pero se lo voy a dar ahora, el año pasado dijo que en febrero de este año iba a meter su expediente.
Y efectivamente, en febrero lo metió. Y tiene un año para mandar el expediente final. Y les aseguro, miren, hoy, 7 de junio, les digo que en marzo del 2026 Chile va a meter su expediente final a UNESCO. Y el Perú todavía no lo ha hecho. Ojalá que el gobierno del Perú y el sector cultura, ¿no?, tienen todavía de acá, junio, hasta febrero del 2026 para que manden el expediente. Ojalá que tengan, ¿no?, el valor de hacerlo, porque, como ven, documentos hay, inmuebles hay, libros hay, investigación hay personas, hay historia, hay tradición. Solo que falta voluntad política, como muchas cosas, en la cultura, en la educación, muchas cosas. La decisión política es fundamental. Entonces, amigos, este es un poco nuestro pequeño aporte. Espero que haya sido de su interés y siempre, como saben, seguiremos investigando. Dios quiera que tengamos el tiempo, pero sobre todo la predisposición de personas como ustedes para que nos escuchen. Muchas gracias. El historiador Rolando Pachas Castilla es uno de los participantes el día de hoy en esta especie de ponencia acerca de los documentos que demuestran la antigüedad del pisco del Perú. Profesor Rolando, interesante la ponencia porque da nuevos fundamentos acerca de la peruanidad del pisco. Sí, muy interesante. Muy interesante porque los expositores, especialmente el historiador, nos ha hecho ver que el trabajo en equipo ha producido pues una obra que significa garantía en el conocimiento, en el descubrimiento de los vinos y el pisco aguardiente. Interesante porque en verdad ha tomado como base del trabajo fuentes directas, fuentes manuscritas que han sido transcritas por paleógrafos, como es el historiador que nos ha explicado. Muy interesante en realidad, porque siempre se ha venido haciendo historia en base a fuentes mayormente orales, ¿no?, sin ninguna garantía, a través de la tradición. Y realmente la tradición a veces pues nos falla, no es garantía para explicar la historia de un aspecto, en este caso del vino y el aguardiente. Por eso, no, muy interesante. Profesor Rolando, también esto demuestra de que hay que investigar y mucho por descubrir en el Perú. Por supuesto, no, yo me preguntaba, no, cómo es que catalogada, no, y era muy difícil encontrar documentos de primera mano. No, actualmente ya hay más facilidades porque muchos de los documentos, los expedientes han sido catalogados, han sido seriados, de manera que hay muchas facilidades para seguir investigando sobre el tema. Informaciones que Chincha producía más vino y aguardiente que pisco, que Ica, no, y eso también nos da a nosotros un orgullo para hablar de que nuestra Chincha ha sido muy importante económicamente. El historiador Rolando Pachas Castilla. Bien, al concluir esta ponencia acerca de los documentos últimos que se han hallado y que reafirman la peruanidad del pisco, está también don César Aguayo, un conocido gestor cultural en la provincia de Chincha. Don César, usted ha sido testigo de esa información que nos han traído el día de hoy del Archivo General de la Nación. Efectivamente, y muy contento de haber podido participar porque esto contribuye a acrecentar nuestra información sobre la importancia de Chincha en este proceso de identificación cultural, como siempre lo he repetido, y de identidad cultural y de patriotismo. Hoy día, precisamente, 7 de junio. Don César, usted lo ha señalado,
Hablamos de la peruanidad del pisco, pero mucho destaca nuestra actual provincia de Chincha y la región Ica en cuanto a trascendencia acerca de los siglos anteriores donde se originó la producción de esta bebida actualmente bandera del Perú. Mira tú, José Luis, no olvidemos que Chincha en algún momento tuvo alrededor de 30 bodegas y hubo un ferrocarril que entraba a las bodegas para recolectar la producción y ha quedado demostrado hoy día una vez más de la importancia de Chincha en este proceso económico y cultural, porque hay un dicho que dice, si viniste a Chincha y no tomaste vino, ¿a qué viniste a Chincha? ¿No? Igualmente con el pisco. Entonces, usted ha rememorado lo que es el ferrocarril de Chincha a Tambaemora y precisamente este ferrocarril se construyó siguiendo la ruta donde estaban ubicadas las bodegas porque precisamente recogía los productos para exportarlos. Así es, no había pues camiones y la movilidad entonces era el ferrocarril. Lo que yo lamento, y lo he repetido 1000 veces, es que no se continuó con esta política de ferrocarril, porque mira tú lo importante que hubiera sido, así como tuvo en su momento el ferrocarril de Pisco a Ica, un ramal de este pisco debió venir a Chincha para que los pasajeros o los ciudadanos de Chincha no tuvieran que ir en barco a Pisco para tomar el ferrocarril cuando bien pudieron tener un ramal a Chincha y hacer un viaje más aún cuando Pisco fue la capital de la provincia de Chincha, ¿no? Y bueno, hay historias que se quedaron conclusas por otro tipo de intereses. Esperemos que en el presente y hacia el futuro estas políticas equivocadas sean vistas con la participación de los chinchanos. Chincha, alguna vez dije, un poco como ha perdido la perspectiva de la historia y de su rol en la importancia que significa construir ese pasado histórico de Chincha del que debemos sentirnos sumamente orgullosos. El historiador Santiago Perona Miguel de Priego también es una persona que desde la provincia de Chincha se dedica a la investigación y por cierto tiene mucha información que dar a conocer y el día de hoy hemos recibido, don Santiago, toda esta información muy valiosa acerca de la peruanidad del pisco. Exactamente, es algo que lamentablemente, hay que decirlo, hay responsabilidad de parte del gobierno de no defender algo tan importante y tan valioso para el Perú, ¿no? La producción de pisco no viene pues de ahorita, se está viendo y demostrando de que es desde épocas muy antiguas, ¿no? Y los documentos así lo afirman. Y darle la oportunidad a que Chile quiera valorar su aguardiente, que algunos dicen que son buenos, no sé, pero inclusive he leído, en mis manos he tenido un informe de un señor que era catedrático de la Universidad de Chile, en la cual dice que el verdadero pisco es el peruano, no es el chileno, porque ellos tienen la costumbre de agregarle agua, lo dicen ellos, pues. Entonces aquí hay la obligación de defender lo nuestro, ¿no? Santiago, hablamos de la peruanidad del pisco, pero más nos enaltece saber que si hablamos del pisco como un producto de origen peruano, hablamos netamente en los tiempos actuales de la región Ica y también de la actual provincia de Chincha. Claro, tú sabes de que algo que ayudó mucho a valorar y a purificar más la producción de pisco fue precisamente a partir de 1911 cuando llegaron acá el doctor Arrigoni y con maquinaria moderna pues se prepararon un mejor licor del que ya se hacía, ¿no? ¿Podemos hablar ya de una industrialización? A partir de esa fecha, claro. Y después han habido pues una serie de bodegas de italianos que han ido mejorando la calidad con los injertos de uva y... Bien, amigos de Semblanza, de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Un programa que lo hemos dedicado a difundir las más recientes investigaciones que se han realizado acerca de la peruanidad del pisco. Hemos llevado hacia ustedes las ponencias de dos importantes investigadores del Archivo General de la Nación, quienes nos han explicado acerca de los documentos que han hallado últimamente en
en este proceso de investigar y demostrar que el pisco es peruano. Gracias por su sintonía del día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo programa.